Le están haciendo campaña negra a Luis Fernando Tena en Guatemala. Y en este video analizaremos por qué le están haciendo campaña negra al DT mexicano de la selección nacional guatemalteca. Quédate, estás en Fútbol Quetzal, comenzamos con este video. Bueno, pues señoras y señores, recientemente la selección nacional de Guatemala quedó eliminada de los playoffs de la Nations League, en donde podía obtener un cupo para la Copa América 2024. Diversos medios de comunicación han hablado sobre este tema. Sin embargo, muchos medios guatemaltecos empiezan a hablar mal de Luis Fernando Tena y, por supuesto, demeritando su proceso con la selección chapina. Ejemplos como los de este periodista que menciona la cantidad de partidos sin dividir los partidos oficiales con los amistosos hacen que los números de Tena se vean inflados negativamente. Estas críticas generalmente van dirigidas hacia Luis Fernando Tena por la cantidad de victorias que ha tenido con la selección guatemalteca respecto a la cantidad de derrotas que también ha tenido con la misma, y por supuesto propone a distintos candidatos que podrían reemplazar al técnico medallista de oro olímpico. Los números de Luis Fernando Tena: ha dirigido 28 partidos, logrando 12 triunfos, 6 empates y 10 derrotas. Asimismo pone fotos de los entrenadores haciendo alusión que podrían dirigir a la selección guatemalteca con la banderita que pone arriba. ¿Qué hacemos con Tena? Con mejor equipo no mejora los resultados de Amarini, Claverí, Sopeño o Almeida. Pues bien, en este momento me encargaré a refutar todos los argumentos que él ha presentado. Primero que todo, tenemos que hablar de que está distorsionando los números de Luis Fernando Tena, ya que está tomando en cuenta partidos oficiales y partidos amistosos. Y lastimosamente en partidos amistosos la selección guatemalteca ha tenido un saldo mayoritariamente negativo. Sin embargo, si únicamente tomamos los partidos oficiales de la selección nacional de Guatemala, nos daremos cuenta de que los resultados son aún más positivos de los que presenta el informe del periodista Javier del Cid. Luis Fernando Tena lleva con la selección guatemalteca 14 partidos oficiales, de los cuales ha ganado 7 partidos oficiales, 4 derrotas oficiales y ha empatado 3 veces. Cabe resaltar que Luis Fernando Tena solo se ha medido ante rivales de categoría B y A, por lo cual no tuvo la oportunidad de inflar sus números ante rivales de categoría C, como si lo hizo técnicos como Amarini Villatoro, Iván Franco Sopeño, entre otros entrenadores. Las 7 victorias respectivamente hablando son ante la selección de Cuba, ante la selección de Guadalupe, que posee muchos jugadores en la Ligue 1 y en la Ligue 2 de Francia, ante la selección de El Salvador, ante la selección de Guayana Francesa, que también posee a varios de estos jugadores en Francia, también a la selección de Belice y a la selección de República Dominicana. Las 4 derrotas oficiales han sido ante Guayana Francesa, ante Panamá, ante Trinidad y Tobago y ante la selección de Jamaica. Y los 3 empates oficiales han sido ante la selección de Canadá, ante la selección de Panamá y ante República Dominicana en su casa. Cabe resaltar que en el 74% de los partidos oficiales Luis Fernando Tena no ha perdido, además de que en el 50% de los partidos oficiales que ha disputado la selección guatemalteca ha ganado. Además, hay que tomar en cuenta de que ciertamente la selección guatemalteca empeoró sus números en partidos oficiales gracias a esta Nations League, pero esto también se debe al pésimo formato que tuvo la Liga de Naciones, pero de eso hablaremos luego. Ahora, si comparamos estos números con los que ha tenido Amarini o Iván Franco Sopeño, nos daremos cuenta de que son números cuanto menos inferiores. Por ejemplo, Amarini ante rivales B y A tuvo los siguientes resultados: 5 derrotas, 6 empates y tan solo 4 victorias, ante la selección de Costa Rica, ante la selección de Honduras y 2 veces ante la selección de Nicaragua. Que cabe resaltar que los resultados positivos lastimosamente únicamente fueron en partidos amistosos. En el 61% de las ocasiones Amarini Villatoro no perdía ante rivales B y A. Sin embargo, solo en el 26% Guatemala era capaz de ganar sus compromisos con Amarini Villatoro enfrentándose ante una selección B y A. Yéndonos a las matemáticas, es básicamente la mitad de buenos resultados que obtuvo Tena con la selección guatemalteca. O sea que Tena le lleva la mitad en cuanto a saldo positivo a Amarini Villatoro. Ahora, analicemos a Iván Franco Sopeño, que de por sí estar hablando de técnicos de antaño que tienen poco o nada que ver con un proceso que cuanto menos hayan utilizado a 10 jugadores de la generación actual, pero ya que insiste en analizar a la selección de Iván Franco Sopeño, analicémosla. Ante rivales de tipo B y ante rivales de tipo A, Iván Franco Sopeño obtuvo los siguientes resultados: 4 victorias en una excelente Copa Centroamericana que tuvo el técnico, con victorias ante la selección de El Salvador, Honduras,
y también ante la selección de Belice. Sin embargo, posteriormente caería en declive, perdiendo ante la selección de Costa Rica y en eliminatorias mundialistas, obteniendo un total de 8 derrotas y tan solo 2 empates. En total, 4 victorias, 8 derrotas, 2 empates. ¿Cuánto es el saldo de derrotas de la selección guatemalteca con Iván Franco Sopeño? El 50% de los compromisos. De hecho, es mucho más que el 50%. Y ojo, que Javier del Cid menciona que con peor equipo. Sin embargo, hay que recordar que en ese entonces el equipo tenía a un Marco Pablo Papa, que recién había ganado el Balón de Oro de la MLS, a un Carlos Humberto Ruiz en uno de sus mejores momentos de su carrera, y por supuesto, al gran José Manuel Contreras, que venía de ganar el hexacampeonato. Que supongo que Javier del Cid sabe que Comunicaciones en el hexacampeonato era un equipazo, invencible en Guatemala. Y por supuesto, tenía que estar en buen nivel de fútbol, ¿no? Con el simple hecho de que en el equipo de Sopeño estuviera Carlos Humberto Ruiz, eso te dice que hay demasiada ventaja respecto a cualquier selección de la cual se haya hablado en la historia guatemalteca. Ahora, tenemos que extendernos mucho más con el tema de la campaña negra, porque distintos medios de comunicación allegados al Club Social y Deportivo Municipal están empezando a pedir la cabeza de Luis Fernando Tena. Realmente no sé bajo qué intereses los harán, sin embargo, ya distintos medios de comunicación empiezan a dudar sobre la continuidad de Luis Fernando Tena y otros insinúan que a quién traerían en vez de a Luis Fernando Tena después del fracaso obtenido en la Liga de Naciones. Y finalmente nos topamos con escritos diciendo de que Guatemala lo que le falta es autocrítica y que eso le falta a Luis Fernando Tena. Curazao derrotó 5-3 a Trinidad y Tobago. ¿Por qué culpar al formato? Ganando la Trinidad se podía avanzar a la siguiente ronda. Una selección que era de Liga B y solo por el escándalo en Nicaragua fue que estuvo en la Liga A. Hay que tener un poco más de autocrítica. Primero que nada, si bien es cierto que tiene razón acá mi estimado compañero y también periodista, al cual espero que le vaya muy bien en sus labores diarias, considero que hay un factor importante los cuales tenemos que analizar. Sí, Guatemala jugó mal sus últimos 2 partidos de la Liga de Naciones. Sin embargo, no tuvo derecho a revancha como sí tuvo la selección de Curazao ante Trinidad y Tobago. Curazao perdió ante Trinidad y Tobago en Trinidad y Tobago. Sin embargo, bajo el argumento que estás usando, no conviene usar de que Trinidad y Tobago en casa no perdió. No conviene usar ese argumento. Sin embargo, también hay que hablar de que Guatemala jamás se enfrentó a Martinica, que ciertamente hizo 6 puntos y quedó por arriba de Guatemala, pero Guatemala jamás tuvo derecho a réplica. Además que Guatemala fue la única selección que siempre se enfrentó ante una selección que estaba necesitada de puntos. Ante El Salvador obviamente necesitaba puntos. Ante Panamá estaba buscando el liderato. Ante Trinidad y Tobago buscaba mantener el liderato. Ante la selección de Panamá de no ganar su compromiso podía quedarse afuera de la Nations League. Así que siempre estuvo ante rivales buscando sí o sí ganar el compromiso. A diferencia, por ejemplo, de Curazao, que se enfrentó a una Trinidad y Tobago que ya estaba clasificada. A diferencia, por ejemplo, de Panamá, que se enfrentó ante una Curazao que, salvo un milagro, no iba a salvar categoría y que ya estaba prácticamente eliminada. Los jugadores son los primeros en saber que jugamos mal. La selección nacional sabe que jugó mal. Los aficionados saben que jugamos mal. Y por supuesto, Tena sabe de que jugamos mal. Y es por eso que él fue el primero en echarse la culpa en conferencia de prensa. Así que autocrítica sí ha habido, por parte no solo de los aficionados, sino también del cuerpo técnico y jugadores. Pero tampoco vamos a dedicarnos a crucificar no solo a la selección, sino también a un proceso que ha ido bien con Luis Fernando Tena. Hay más tipo de campañas negras que se están efectuando. Por ejemplo, los medios de comunicación que indican que el grupo está dividido. Pero gracias a Dios, Oscar Santis ya salió a desmentir dichas declaraciones de algunos medios de comunicación. Y miren, yo soy de los primeros en criticar las acciones que toma muchas veces Luis Fernando Tena en la selección nacional de Guatemala, porque obviamente no todo lo ha hecho bien. Obviamente no todo es color de rosas en el proceso de Luis Fernando Tena. Pero es que ¿cuándo ha sido todo un proceso color de rosas para una selección en general? Muy difícil. Tenemos que saber y nosotros ser autocríticos y afrontar nuestra realidad. Y es que nuestra realidad antes era peor. Ya lo vimos con los procesos anteriores. El de Claverí ni siquiera lo voy a tocar porque la única victoria importante que se consiguió fue el 2-0 ante Estados Unidos. De ahí fuimos a perder 7-0 ante Israel, 7-0 ante Armenia y goleada tras goleada. O sea, no podemos hablar del proceso de Claverí, que fue el peor de todos. Pero dejando de lado eso, tenemos que ser claros. Tenemos que estar firmes en los propósitos que tiene la selección nacional de Guatemala. ¿Tenemos que mejorar? Sí. Pero, ¿por qué pedimos la cabeza de Tena? ¿Por qué no pedimos mejor renovación dentro de la convocatoria? ¿Por qué no decimos que hay consentidos?
¿Por qué no decimos eso? ¿Por qué queremos tapar el sol con un dedo y decir que Tena es el culpable? Entiendo perfectamente de que obviamente Tena tiene sus responsabilidades. Sin embargo, esta vez no es el máximo culpable. A diferencia, por ejemplo, con el proceso de Amarín y Villatoro, que con un juego de estilo ratonero jamás íbamos a llegar a ningún lado. Tena ya ha dado resultados. Sin embargo, se le critica por uno malo y se olvidan de los 4 positivos que nos ha dado. En fin, déjame vos en los comentarios qué opinas sobre este tema y por supuesto suscríbete al canal y dale like si te gustó este video. Nos veremos en la próxima con un nuevo video. Que Dios me los bendiga. ¡Chao!